Muy bien, pues bienvenidos a una emisión más de Tecnófagos, devoradores de tecnología, y como siempre es un gusto estar aquí analizando la tecnología, todas sus vertientes, aristas y cómo interactuamos con ella, qué tiene que ver con nuestras vidas, cómo la hace mejor, más ágil, más divertida y sobre todo pues qué viene en la frontera, en el horizonte. Y bueno, pues mi nombre es Ricardo Maza. Tengo el buen gusto de acercarme y de llevarme con la gente que le entiende verdaderamente estos tópicos, y por eso una vez más me acompaña aquí Bernardo González, director de innovación, entre otras cosas, entre otras gorras con las que juega en Kio Networks. Mi querido Bernie, qué gusto tenerte aquí de nuevo. Hola Ricardo, un placer estar aquí contigo en una emisión más de Tecnófagos y listos para hablar de tecnología. Hoy tenemos buen contenido y noticias, así es de que cuando quieras empezamos. Claro, hoy vamos a hablar de varios temas. A diferencia de la semana pasada, que a lo mejor nos pusimos muy técnicos, hoy creo que, no sé si por una necesidad de balance en nuestras vidas, porque ciertamente no fue a propósito, pero hoy estamos contrarrestando eso y vamos a hablar mucho más de contenido. Tenemos ahí mucho que decir al respecto de un par de apps, eso sí, Bernie, como siempre, nos trae ahí lo más calientito que está pasando con el mundo de los aplicativos y nueva tecnología, pero vamos a hablar también de un par de libros, el libro de las reglas de Netflix, aquí lo vamos a estar comentando. Vamos a hablar un poco de servicios, de curaduría, de contenidos, de cómo podemos hoy enriquecer nuestro cerebro en cosas como Masterclass, que hemos platicado mucho de ello y hoy vamos a ahondar un poquito más en eso. Vamos a hablar de nuevos servicios OTT, que también tienen ahí mucho que decir, y de cómo se sigue creando oferta muy específicamente para la gente que le gusta la ciencia, la tecnología, que pues es obviamente mucho en quien está dirigido este programa. Así que pues vamos a arrancarnos con esta edición de Tecnófagos y empecemos entonces con la parte de las apps y con la parte de las nuevas tecnologías, lo que está surgiendo, como decía yo, calientito del horno, mi querido Bernie. La vez pasada habíamos estado platicando de la nueva tendencia en el tema de reducción de ruido de fondo, y de cómo algunas apps ya pueden, y bueno, y tarjetas de audio, y en fin, o sea, la tendencia hoy es que la inteligencia artificial ayude a distinguir qué frecuencias son las que queremos utilizar y cuáles son ruido, y cuáles, por lo tanto, queremos bloquear, lo cual por muchísimos años fue como el sueño y el anhelo máximo de los productores, sobre todo la gente que tiene que hacer pues, productos de radio, cosas que no tienen tanto tiempo para editarse y postproducirse. Pues lo ideal es que el sonido, lo que estás editando, produciendo y realizando, pues esté lo más limpio posible de entrada, ¿no? Cuando estás produciendo un disco, por ejemplo, pues a lo mejor tienes mucho tiempo y mucha oportunidad de trabajar con el audio de lo que grabaste en una guitarra, en un track, y luego pulirlo, postproducirlo, agregarle efectos, una toma vocal, pues digo, habrá chance de hacerle muchas manipulaciones, pero de pronto, pues cuando estás haciendo cosas en vivo, en radio o en televisión, pues un ruido innecesario, inesperado, que no querías que estuviera ahí, pues es un gran problema. Y ahora, pues esta es una más de las cosas que las nuevas tecnologías nos permiten hacer: filtrar de entrada los ruidos, que las frecuencias no deseadas se cancelen. Bueno, pues ya hemos visto ahí un par de ejemplos, nos has recomendado un par de cosas, y hoy entiendo que traes una nota más al respecto, ¿no es cierto, Bernie? Así es, digo, nada más para recordarle a nuestros amigos, en el episodio anterior hablamos de una solución basada en hardware, en este caso era Nvidia con las tarjetas Ah, sí. GPU de RTX, una nueva línea que acaban de sacar, y pues es muy efectivo los algoritmos de Machine Learning, pero pues está restringido, digamos, para las personas que puedan tener un ordenador con esa familia de tarjetas GPU, y pues no son, digamos que muy baratas, y es como para un mercado más sofisticado, ¿no? Pero afortunadamente me puse por ahí a buscar y fíjate que para mi sorpresa hay una gran cantidad de oferta de aplicaciones de software con el cual se puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que hace la tarjeta Nvidia a nivel de hardware con el GPU, esto se puede hacer con software. Y están basados en una red neuronal, esto que se llama Deep Neural Network, en Ujú. inglés es el término de inteligencia artificial, y lo que hace el software es que entrenan estos modelos estadísticos para que vayan aprendiendo cuáles son las frecuencias de sonido, digamos, correctas que tú quieres mantener
y cuáles son aquellas no deseadas, ¿no? Ujú. Voy a hablar de una aplicación muy puntual que me gustó de todas las que vi. La descargué, me parece muy interesante porque tiene un modelo freemium. Te dan, me parece que un lapso de 2 horas máximo de tiempo para que la uses al día, para que Ok. la pruebes. Y ya si luego te animas a contratarla, pues tiene un costo como de $3 mensuales, si te inscribes a un plan. Y tiene muchas ventajas, ¿no? Primero déjame decirte, Rick, que cómo funciona, ¿no? Cómo es que construyen estos modelos estadísticos de Machine Learning. Y Sí, en el caso particular, esta compañía que se llama Crisp, se escribe con K, así sí. como esa marca de donas, KRISP, Crisp. Ajá. Y analizaron ellos más de 20,000 sonidos que corresponden a ruidos, ¿no? Los ruidos más típicos que se encuentra una persona cuando está trabajando en su casa o cuando está en un exterior. Me Sí. refiero a un niño llorando o gritando, El los perro. perros, el gato, azotar puertas, cuando pasa la ambulancia, el señor de los colchones, el que vende tamales, etcétera, Que etcétera, compra que eso. unas Y, colchones o algo de fierro, no sé qué. Ya todo el mundo podemos recitar eso de memoria. exactamente. O en otros escenarios, como por ejemplo cuando estás en un aeropuerto, pues son unos ruidos muy particulares, ¿no? El bullicio de la gente en las salas, o cuando estás en una cafetería, pues también hay ruidos muy, muy particulares. Todos los hemos escuchado, por ejemplo, te das cuenta cuando alguien está en un restaurante, porque es muy Sí, peculiar cómo se oyen los cubiertos y la vajilla, cómo golpea. Y pues claro. cuando el restaurante está lleno, en una conversación ese ruido es muy molesto, ¿no? Y por supuesto no se digan los otros casos que tú mencionas, como cuando alguien está queriendo hacer algo más profesional, como grabar música, que todos ellos, pues ahora son muy relevantes porque debido a la cuarentena y la pandemia, pues mucha gente se está viendo forzada a hacer esto, ¿no? Hay cualquier cantidad de artistas que han estado grabando sesiones de música o incluso haciendo discos en donde las personas están en lugares totalmente distantes. Algunos de estas personas cuentan en su casa con un estudio, digamos, tienen un cuarto sellado, acústico, etcétera, y pues lo pueden hacer relativamente fácil con el equipo correspondiente, pero pues de repente hay otras personas que igual están en su casa de descanso y pues no tienen ninguna de estas sofisticaciones y tienen que grabar a lo mejor con un teléfono, ¿no? Sí. Entonces, además de estos 20,000 sonidos con los que entrenaron estos modelos, también analizaron las diferentes voces de más de 50,000 personas en diferentes idiomas, de cómo habla el ser humano en diferentes situaciones, ahorita como estamos platicando tú y yo, en una llamada telefónica, en una videollamada, en una junta, alguien que está exponiéndote algo en una presentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto les dio como resultado más de 2,500 horas de audio que procesaron. Y entonces el resultado es que cuando el algoritmo encuentra estos sonidos, Sí. los trata de eliminar y aquí viene la magia de la inteligencia artificial, que los tiene que reconstruir con lo que son las voces originales, ¿no? Porque no es algo así como limpiarle el sonido, ¿no? Como si hubiera una frecuencia por arriba que la borras y ya te quedó el sonido original. Pues Sí. la voz está encima de la sirena del sonido, ¿no? De la Sí, ambulancia. son parte de Eh, la misma gráfica. es la misma gráfica, el niño llorando pues es parte de tu voz cuando estabas hablando, entonces pues tienes que quitar esas frecuencias y luego tratar de reemplazarlas con los sonidos que eran los originales. Es un trabajo bastante sofisticado, por eso lo hace estos algoritmos de Machine Learning y la verdad es que el resultado es bastante bueno, ¿no? Y esta en particular que se llama Crisp, la puedes poner en tu computadora, funciona tanto en Windows como en Mac, es muy sencilla de instalar y es prácticamente compatible con todas las aplicaciones del escritorio. Funciona con software de videollamadas como Hangout, como Microsoft Meet, como Skype, Zoom, etcétera, ¿no? Si quieres usar un grabador de video, de sonido, un software que tengas en tu computadora, también lo va a reconocer. Y la otra ventaja es que también lo puedes poner en tu teléfono móvil, tanto en iOS como en Android. Y de una manera muy sencilla, nada más con que lo instales, tú le activas un filtro para que las llamadas telefónicas que hagas automáticamente te quiten estos sonidos no deseados, ¿no? Entonces, pues ahora en tu teléfono podrías estar en una cafetería o en un lugar muy ruidoso y automáticamente va a filtrar la mayoría de estos sonidos y el resultado es bastante bueno. Y la otra cosa que hace, que es un plus y me parece muy buena, es que también te puede filtrar en el sentido inverso. Es Ujú. decir, si yo estoy hablando contigo y en tu casa está ladre y ladre el perro y a mí me está molestando y tú no tienes nada de este software, yo activo el mismo algoritmo pero hacia mis bocinas. Y Ujú. entonces lo que tú estás hablando que viene encimado el ladrido del perro, este algoritmo se lo quita y entonces yo empiezo a escuchar nada más tu voz y la verdad es que se oye como si estuvieras en una cabina y está padrísimo, ¿no? Entonces, en conclusión, me parece que este tipo de herramientas
hoy en día son muy necesarias para todos los que estamos haciendo trabajo remoto y independientemente de la pandemia, pues todos los casos de uso que mencioné, como cuando alguien está en un lugar ruidoso, cuando alguien está de viaje o en tu casa o en una oficina, pues nunca está de más que con estas herramientas muy baratas, muy asequibles, lo puedas eliminar el ruido y no te tengas que meter a esa sofisticación que es bien compleja de tratar de tener un cuarto hermético y acústico para que no se escuchen ruidos del exterior, ¿no? Yo lo intenté aquí en casa y es imposible, ¿no? Tendría que cambiar vidrios dobles y las paredes y es costosísimo y complejo, ¿no? De que tengas un cuarto libre de ruidos, ¿no? Por supuesto, y además creo que es un tema apasionante porque, vaya, tradicionalmente esto es algo que ha ocupado muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimos recursos, y eso es exactamente de lo que se trata este programa y de lo que nos apasiona de la tecnología, cómo abarata costos, hace que las cosas, hacer las cosas de forma profesional y con gran calidad cada vez sea más barato y más accesible para todo el mundo. Digo, yo estudié ciencias de la comunicación algo hay que estudiar, y después me dediqué mucho tiempo y a la fecha a temas que aledañamente tienen que ver con la producción de audio, y pues esto siempre ha sido la batalla eterna, ¿no? El que tengas que efectivamente recurrir al estudio, que esté acondicionado, como tú dices, cuando menos que tenga cartón de huevo, que siempre ha sido un recurso tradicional, ¿no? Para hacer un salón, una sala más acústicamente friendly. Y incluso, digo, yo recuerdo perfecto que las consolas tradicionales de grabación, las análogas, pues traían incluso formas de cancelar el ruido, y para calibrar la consola tienes la posibilidad de que la consola solita genere ruido blanco, lo que se llama ruido blanco, ruido rosa, ruido café, es decir, que son frecuencias, pitidos, digamos, Sí. que te permite cancelar y equilibrar los niveles de la consola. Esto, en esencia, lo que hace es eso, estoy pensando cómo decir esto sin ponerme muy técnico, pero digamos que toda cosa que tú digas y que grabes dibuja una gráfica. Tradicionalmente, la única forma que tenía un software de limpiar, digamos, esto, pues era tratando toda la gráfica como si fuera lo mismo, y entonces lo achataba, y pues a lo mejor podías reducir un poco el ruido, pero también le bajabas de volumen a la voz, y pues, trataba todo como si fuera lo mismo. Tú ya lo explicabas. Ahora, lo que hace es, pues, lo maravilloso es eso, es que pueda distinguir qué es qué, y pues que podamos entonces tener una herramienta como esta. Entonces, pues suena muy, muy padre esto de Crisp Noise Background, app para reducir los ruidos de fondo. Pues excelente opción, y como dices, habíamos hablado de algo muy caro, Sí. cuando menos todo lo caro que puede ser una tarjeta de audio, pues, y ahora pues simplemente una app que te descargas y que puedes traer en tu celular. Fantástico. Muy bien. Cambiando de tema, nos ibas a platicar también algo de las conferencias técnicas gratuitas de desarrolladores, también hablando bueno, pues justo de este tema, porque decía yo que hoy íbamos a hablar mucho de contenidos. Entonces, ¿qué tenemos ahí, Bernie? ¿Qué noticias nos traes con este tema de AWS y VMware, etcétera? Sí, pues mira, es algo que ya lo hemos visto todos en el mercado, que debido a la pandemia y a la cuarentena, prácticamente ya todo el 2020, nadie está haciendo una conferencia presencial. No es muy complicado, pedirle a la gente que viaje y luego Sí. más aún tratar de meterlos a estos salones, tumultuosos donde había muchísima gente, ¿no? Entonces, esto ya es una tendencia que yo creo que llegó para quedarse, particularmente en la industria de la tecnología, que siempre ha sido muy icónica con sus conferencias de desarrolladores o de usuarios de diferentes marcas que se reúnen, pues, la mayoría de ellos en Estados Unidos, algunos en Europa, para una vez al año llevar a cabo una de estas conferencias, ¿no? Entonces ahora están las versiones virtuales. Por ahí en mayo, junio fue la de Apple, que también por aquí la Sí. comentamos, con unas características también muy remarcables porque era muy limitada, solamente 6,000 personas en las ciudades de San Francisco muchos años, todos los que se llevó el Worldwide Developers Conference, y los últimos lo hacían en el nuevo campus que está en San José, pero tenía que ser ya incluso por sorteo, ¿no? Era tanta la demanda de usuarios que quieren asistir que solamente lo limitaban a 6,000.
el ticket de entrada costaba $1,500 Así más es. los gastos de viaje, ¿no? Me puse a revisar por ahí algo de información. La comunidad de desarrolladores en el mundo que trabajan con productos de Apple, la mayoría de ellos con iOS, obviamente, es cerca de 20 millones de personas, ¿no? Entonces imagínate el potencial que tiene de asistencia hacer una conferencia de manera virtual y más Sí, aún que Apple la puso de manera gratuita, ¿no? Gratuita entre comillas porque tenías que ser un developer registrado, pero digo, al sí, menos en la parte de iOS, pues no puedes ser desarrollador de Apple si no pagas los $150 para ser un developer y tener acceso a todas las herramientas. Y pues digamos que con eso ya tienes acceso gratuito a estas conferencias muy, muy interesantes en línea, con grandes ventajas que te digo, me parece que es una tendencia que llegó para quedarse en esta industria. Y la otra que revisé es esta de Amazon en su división de AWS, que son estos sí. web services. Ellos llevan varios años haciéndola particularmente en la ciudad de Las Vegas. Ujú. La del 2019 tiene unas cifras de entrada que son récords muy, muy impresionantes. Sí. Asistieron 65,000 personas. El ticket costaba $1,899 y eran 5 días de conferencia, una semana completa, ¿no? En la ciudad de Las Vegas, ahí en los hoteles. Pues este año la van a hacer del 30 de noviembre al 18 de diciembre. En vez de 5 días, son 3 semanas. Sí. De contenido y pues es totalmente gratis acceder a todas estas conferencias, ¿no? Igualmente te imaginarás la cantidad de pues, seguramente millones de desarrolladores, ingenieros, integradores, etcétera. Es todo un Sí. ecosistema lo que existe alrededor de las nubes públicas y pues muy interesante que todo este contenido se ponga de manera gratuita, virtual, asequible totalmente a las personas con simplemente una conexión a internet. Sí. Yo soy un auténtico convencido de que estas cosas lo único que van a hacer es que van a potencializar aún más el aceleramiento sobre todas estas tecnologías, ¿no? Porque Por imagínate, supuesto. la materia prima de todos estos desarrollos y toda esta innovación, pues es el conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento en muchas ocasiones, pues estaba de alguna manera restringido a que asistieras a estos lugares y de primera mano lo vieras y platicaras con los ingenieros, todas esas cuestiones, que obviamente después mucha información era pública, pero siempre estaba el factor de, pues paga y ven aquí y tú vas a ser de los primeros, ¿no? Ahora esto se está democratizando y se está abriendo mucho más al mundo, ¿no? Entonces, esa es la conferencia de AWS. También hay otras muy interesantes, a lo mejor más de nicho, VMware World, que es esta compañía que hace toda la virtualización para servidores, también Sí. tenía su conferencia en Estados Unidos, un ticket costoso, tenías que viajar, etcétera. Hoy están haciendo una modalidad híbrida donde tienes acceso, me parece que a más de 500 o 600 sesiones, donde puedes ver el contenido de manera virtual y gratuita y opcionalmente puedes pagar una cantidad de dinero para acceder, digamos, a un contenido premium, ¿no? Hay otra que se llama Deep Learning DevCon, que va a ser a finales de octubre. También tiene un costo, pero pues es infinitamente más bajo que tener que hacer un viaje, ¿no? Porque el viaje, al menos a nivel de los negocios, la gente que nos está escuchando que tiene empresas o trabaja en todos estos sectores, pues no Sí. solo es el costo del ticket, ¿no? También tienes que pagar el boleto de avión, el hotel, las Claro. comidas, también tiene un costo que te vayas de la oficina una semana completa. Exacto. Porque digo, estás metido allá en San Francisco, hay usos horarios distintos y pues el mood en el que estás allá, pues estás fuera, ¿no? Es casi casi como si anduvieras de vacaciones, solo que hay una emergencia te van a contactar, pero pues no estás en la oficina, ¿no? Y no Creo estás que tan estar de manera disponible, virtual. ¿no? O sea, no estás tan al alcance del teléfono porque pues estás en conferencias. O sea, sí, eso también es un costo que no siempre calculamos, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, la recomendación aquí es que hay muchísimas conferencias. El Singularity, que se lleva a cabo en Sí, México, en Puerto Vallarta, leí por ahí que se va a hacer este año, 2020, en sí. la misma sede. Y también tiene un costo $250 y lo vas a poder disfrutar de manera virtual, ¿no? Entonces también, pues estaba limitado a la capacidad del venue en donde lo hacían, tenías que viajar, la misma historia. Ahora va a ser mucho más fácil que puedas acceder a todos esos contenidos, ¿no? Mencionaste una palabra que a mí me parece que es clave en esto y la tecnología tiene mucho que ver con ello, que es el tema de la democratización, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando empezó hace ya algunos años el servicio de YouTube. Y empezaron a subir ahí las clases en línea. Bueno, ni siquiera como tales, o sea, simplemente empezaron a subir las grabaciones de las clases de MIT y de Harvard y de las grandes instituciones de la Liga de la Hiedra
de Estados Unidos, había mucha discusión al respecto, ¿no? O sea, decían, bueno, entonces, ¿cuál es el punto de pagar un tuition, una colegiatura de miles y miles de dólares, si puedo accesar ahora ya de forma gratuita a esos contenidos y entonces esto va a ser el fin del sistema educativo como lo conocemos? Digo, siempre la gente que tiende a futurizar, hay quienes son más exagerados que otros, y la resultante de esto, más bien lo que pasó es exactamente lo que estás diciendo, se democratizaron los contenidos, la guerra se volvió en ver quién brindaba un mayor contenido de valor a la gente, y ese se volvió la forma y el gancho para atrapar a los clientes, para enriquecer tu oferta, para que la gente te conociera. Y hoy en día es fantástico pensar que puedes verdaderamente, mencionabas que algunas de estas conferencias son mucho más sofisticadas que otras, ¿no? O sea, a lo mejor una está pensada más para desarrolladores, o en algunos casos tienes que tener ciertos conocimientos previos de programación o de inteligencia artificial, etcétera. Lo fascinante de esto es que hoy esos conocimientos ni siquiera los tienes que haber adquirido en una institución, perfectamente los puedes haber adquirido, pues de nuevo, en este formato, simplemente sentado frente a tu computadora tomando clases. Hoy ya sabemos que sí hace falta un componente adicional, que no se trata nada más de sentarte a ver los videos de MIT y ya con eso vas a saber lo mismo que sabe un desarrollador o alguien egresado de ahí, pero sí vas a tener una muy buena noción y vas a poder accesar y si tu ímpetu te lo permite y te da para eso, pues vas a poder en verdad ser una persona altamente competitiva en cuanto a tus conocimientos y tus aptitudes. Entonces, a mí eso es lo que me parece fantástico, ¿no? O sea, creo que el que podamos dar ese tipo de conocimientos y pensando en que hoy, como todo el mundo anuncia, y Steven Pinker y todos los autores no se cansan de repetir, cada vez en los próximos años 1,000,000,000 de personas más van a entrar a Internet, pues creo que la lección aquí, la reflexión tiene que ir más bien en el sentido de, pues, ¿qué estás haciendo para prepararte? ¿Qué estás haciendo para volverte verdaderamente competitivo frente a este escenario donde ya todo el mundo tiene acceso al contenido de primer nivel y de la más alta calidad en el mundo, ¿no? Sí, mira, está sucediendo un cambio que nos está tocando vivir, que me parece a mí extraordinario en todo lo que es el sistema educativo. Y más allá del sistema educativo, yo creo que también el sistema de aprendizaje o de adquirir conocimientos o llámale sabiduría, ¿no? Porque no solamente, cuando dices la palabra educación, la mayoría de las personas tendemos a pensar en la formación de cuando alguien es joven, ¿no? De que empiezas Correcto. desde pequeño el jardín de niños, la primaria, secundaria, etcétera, y te gradúas un título de algo y si acaso harás una especialización ahí con una maestría o un doctorado, ¿no? Pero yo creo que en los tiempos en los que estamos viviendo, difícilmente alguna profesión o alguien puede tener éxito y seguir sobresaliendo sin aprender, ¿no? Sí. El mundo está cambiando en tantos aspectos que tienes que estar constantemente adaptándote. Tú como persona tienes que cambiar y pues una pieza fundamental para hacer eso es el conocimiento que puedas adquirir de alguien que ya tuvo esas experiencias, ¿no? Y que se lo adquieres en los libros, en estas clases de las universidades, ahora en estos materiales audiovisuales de los YouTubes o otros Sí. servicios que se especializan en los temas. Pero lo interesante aquí de fondo es cómo toda esa industria, si la podemos agrupar como del conocimiento, Así está es. mutando justo ahorita, ¿no? Donde esto que decía Einstein, ¿no? Que alguna vez le preguntaron que para qué iba a la universidad y él Sí. decía, pues tú vas a la universidad pues para intercambiar ideas con otras personas, para hacer relaciones, amigos, conocer Claro. personas, pero no para adquirir conocimientos, ¿no? Porque los conocimientos pues los puedes adquirir en unos libros, ¿no? Digo, en la época que a él le tocó vivir, Sí, sí. comprabas unos libros o unos papers de científicos, etcétera, y ahí podías adquirir conocimientos mucho más sofisticados que los que te podía dar un profesor en una clase. Hoy en día con el internet todo esto se potencializó. Sí. Prácticamente todas las universidades importantes del mundo, las de renombre, tienen ya muchos de sus cursos por una cuestión de competitividad totalmente disponibles para las personas. Muchos de ellos son gratuitos. Algunos tienen costos muy, muy bajos. Alguien me decía el otro día por ahí que en Harvard puedes tomar algunos cursos que cuestan $100 y Ujú. te dan tu diploma porque
pues lo tomaste durante varias sesiones y fue una clase en vivo, etcétera, Claro. y traes un diploma de Harvard, ¿no? Sí, Que sí, como sí. referencia en el mercado laboral es muy importante, ¿no? Y de ahí Sí. hasta pagar cursos de miles de dólares que siguen siendo virtuales. Pero de fondo, si te fijas, ese conocimiento hoy en día está disponible y efectivamente está democratizado. Cualquier niño, joven o anciano que tenga la curiosidad o la necesidad y quiera aprender algo, con que solamente tenga un acceso a Internet y algo tan simple como un dispositivo móvil, digo, en sí el dispositivo es complejo, pero la interfaz ahora es muy simple y te puedes conectar y fácilmente hay miles de apps para tener acceso a este contenido, vas a adquirir esos conocimientos. Y creo que digamos, las instituciones educativas tradicionales donde se entregaba ese conocimiento, se van a tener que transformar a hacer cosas ahora distintas, ¿no? Van a tener que aportar esos nuevos valores de te voy a poner aquí en contacto con personas o aquí vas a poder, no sé, desarrollar habilidades, que esto que le llaman suaves, de, no sé, que aprendas a hablar en público, que te aprendas a relacionar con otras personas, que no El seas tema del networking, claro, sí, 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 sí. networking, que seas extrovertido, etcétera, etcétera. Esas cosas que no necesariamente están en los conocimientos propios del área en la que tú estés pretendiendo adquirir conocimientos, porque esa información pues ya está disponible de manera brutalmente simple, ¿no? Yo Sí. que tengo niños de 14 años, y están haciendo homeschooling aquí, al lado mío que hago home office, te das cuenta que estos dispositivos virtuales de los Alexas y los Google Homes, más allá del gadget y lo novedoso de que le estés hablando a la interfaz, es que el conocimiento está ahí, ¿no? Y también nos pasa a los adultos. En una reunión, ya no hay el glamour ese de, oye, como cuántos kilómetros habrá de aquí a la luna? Pues ahorita cualquiera te la mata en 5 segundos, ¿no? Y lo que me Claro. preguntes te lo puedo contestar porque el conocimiento está ahí. Entonces, a mí me parece fascinante toda esta industria de los conocimientos y la educación, porque me parece que justo en este momento se está transformando a algo de mucho más valor y en el futuro se va a aprender muy distinto a como aprendimos nosotros, ¿no? Yo creo que gente que sin duda tuvo una conversación parecida a la que estamos teniendo tú y yo ahorita, son los que fundaron este servicio de Masterclass. Queríamos platicar de él en este programa y ciertamente viene al caso ahorita meter ese tópico porque Masterclass es un modelo, digo, para los que no lo conozcan, pues digo, y seguramente los ha impactado su publicidad SEO porque de verdad que le han metido muchísimo a ello. Es un modelo muy parecido a lo que está platicando Bernie, nada más que en este caso es un modelo de costo, además bastante alto, me parece, corrígeme, pero creo que cuesta una cosa así como $2,000 al año, una cosa, o sea, Eh, no recuerdo cuánto un cuesta. poco más, porque son como, yo lo compré en el Apple Store Ajá, y fueron $179 lo que pagué. ok, Y sí, luego sí, lo sí. pagué 2 veces porque mi hijo quería vernos de esos contenidos y él tiene su Android y para no hacer el cuento largo, acabé pagando dos, que fíjate que el caro es un valor totalmente subjetivo, ¿no? Porque digo, $180 deben ser casi 4,000 pesos, ¿no? Sí, sí. Entonces, por un año. Pero por 4,000 pesos tienes acceso a unos contenidos de unos personajes que son las referencias de las industrias que ahorita seguramente nos vas a mencionar, ¿no? No, justo, pues digo, lo hemos comentado, insisto, para los que no se hayan clavado en eso, a lo mejor le suena o lo han visto, de pronto te aparece ahí publicidad de Neil deGrasse Tyson te enseña astrofísica y al mismo tiempo que eh, Annie Leibovitz, este icono de la fotografía, te enseña fotografía y Gordon Ramsay te enseña a cocinar, ¿no? Y pues esto es Masterclass, ¿no? Bueno, pues Masterclass es esa plataforma en la que están tomando a las máximas autoridades mundiales y literalmente sí se fueron por los Michael Jordans de absolutamente todo. Ahí está Gary Kasparov enseñándote a jugar ajedrez, por ejemplo. Bob Iger, el CEO histórico
y el más querido personaje después de Mickey Mouse de Disney, te da una clase de pues, cómo dirigir una organización, etcétera. Entonces, pues digo, es muy atractivo porque justo creo que apela a lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, quieres escuchar de los mejores en la comodidad de tu casa, a tus propios tiempos y que te enseñen a hacer, pues, habilidades que definitivamente antes no hubieran estado a tu, tan cerca, ¿no? Hubieras tenido que hacer, pues, cosas muy diferentes que simplemente estar sentado frente a tu computadora. Yo ya tomé varias clases en este modelo. Unas, sin duda, son mucho más unas ahondan mucho más que otras, ¿no? Tomé una de publicidad con los partners de Woodby and Silverstein, que está muy divertida, y ellos sí se tomaron la molestia de darte una clase muy metódica, muy académica, diciéndote exactamente cómo abordan ellos el tema de una campaña, cómo hacen un brief, cómo buscan clientes, cómo prospectan. Está fascinante, tienen muchos casos prácticos. Me pareció una extraordinaria clase. Otra que me encantó, por ejemplo, es la de Paul Krugman, una persona que tuvimos la oportunidad tú y yo de conocer, Sí, sí, sí. Premio Nobel de Economía. Habla sobre la economía mundial. La de él es más una charla muy a profundidad con él, qué opina de la economía, cómo se constituye, y bueno, sin duda aprendes muchísimo también. Entonces, es un modelo bien interesante, que digo, ahorita estábamos platicando, pues tú también has tomado ahí un par de clases, diferentes además, ¿no? ¿A cuáles te has metido? Sí, pues mira, yo me metí en uno de fotografía con un señor que se llama Jimmy Chin, que es como asiático, y él Ajá. fotografía principalmente alpinistas, escaladores, esquiadores, y es este ejemplo clásico donde el atleta está haciendo una gran hazaña, que la están filmando en video y fotografiando, Sí, sí. y cuando tú ves el producto terminado dices, oye, este tipo es increíble porque escaló el Capitán, súper complejo, ¿no? Y cuando ves el documental, que aparte él colgado con los arneses y las cuerdas en la pared, aparte de estar tomando las fotografías, ahí mismo está grabando el video, él se está grabando a sí mismo y te está explicando, mira, este cuate está aquí parado con las cuerdas, le está pegando el sol de esta manera, yo estoy en un ángulo así, entonces le voy a tomar una foto de esta manera con la cámara, con el obturador, la luz. Es alucinante ver a este señor trabajando y aparte creando el contenido, ¿no? Me tomé también la clase esta de Dan Brown, que es este escritor El de libros novelista. libros muy famosos como El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, etcétera. Sí. Y la verdad que, digo, nada más alejado de mis conocimientos que las habilidades de escritor, ¿no? Entonces me llamó la atención ahí tomar la clase y muy simpático, ¿no? Te explican de una manera muy sencilla cómo es que escriben y las reglas y las bases, que ya sabes, como cuando ves a alguien cocinar o a ¿cómo se llamaba? El Bob Gross, el que pintaba los arbolitos, que te decía. Bob Ross. Exacto, Bob Ross, Haciendo que arbolitos parecía mágicos. increíblemente fácil pintar, ¿no? Pero es bastante divertido. Neil deGrasse también con mi hijo ya lo vi todos los capítulos para hablar del universo y de la antimateria y los agujeros negros y creo que no entendí más que el 2% de todo lo que dijo, pero sin lugar a duda al que le interese grandes contenidos y otra vez al alcance de tu teléfono, 4,000 pesos o los $179 pues suenan como mucho, pero pues comparado con qué, ¿no? Digo, te los puedes gastar en una fiesta o en una comida o en otra cosa que igual y te va a dejar menos que esto, ¿no? Y esto dura un año, ¿no? Así es, y en ese sentido, también del otro lado del espectro de costos, pero también con mucho valor de contenidos, otra recomendación que queríamos hacerles es este tema de Curiosity Stream. Curiosity Stream es una plataforma OTT, como ya hay muchísimas, pero esta está enfocada en documentales, 100%. Y lo que está muy padre de ellos es que muchos de ellos, o sea, tienen documentales de todo tipo. Si se meten a buscarlos, se van a dar cuenta que lo tienen clasificado ahí por tecnología, ciencia, religión, historia. Hay como de cosas de todo tipo y desde incluso el primerititito que me apareció a mí, espero que no haya sido por algún algoritmo que haya dicho que eso hubiera sido algo de mi interés, pero es la historia de Mar a Lago, el campo de Donald Trump,
Trump. Entonces, pero vaya, me refiero a que hay de todo. Es por la gorra que traías el otro día, que decía, Además, mi gorra de Make America Great Again, yo creo exacto, que yo creo que la webcam, captó la imagen de tu gorra y entonces dijo, este señor es pro Donald Trump, y entonces le vamos a fíjate que sugerir. no lo había pensado, pero pues el punto es que sea por lo que sea, tiene contenidos de todo. El modelo está bastante accesible, o sea, cuesta literalmente un par de dólares, o sea, creo que $3 al mes. Y te da acceso a muchos de estos contenidos que muchos de ellos son producidos por ellos. Y Curiosity Stream lo puedes pagar vía Amazon, o sea, vincularlo con tu cuenta de Amazon, o si lo descargas en tu celular y tu celular es un iPhone, lo puedes pagar con iTunes. Ok. Entonces, la verdad, y tienen una gran variedad de planes, incluso hay ahí una modalidad que lo puedes, o sea, puedes pagar la modalidad en 4K, Sí, sí, si sí. fuera tu necesidad, y yo tengo que todo verlo con la más alta que Calidad. sea posible, pues está bien, pero ya tuve oportunidad de jugar un poco con esto, de estar viendo ahí algunos de estos contenidos, y la verdad es que están bastante padres. Y pues también hay que decirlo, es un buen break y algo diferente que estar viendo siempre contenido de entretenimiento, pues contenido cultural y de documentales es bastante bienvenido. Sí, sí, sí. Mira, ahorita mientras te escuchaba, porque no lo conocía, Ajá. me metí a la página y si lo pagas mensualmente es $3 al mes o 20 al año. Y si quieres esta modalidad que decías de 4K, $10 al mes o $70 al año, que otra vez, ¿no? Por el valor del contenido que puedes consumir ahí, la cantidad de dinero es irrisoria, ¿no? O sea, ¿quién no tiene $3 al mes Sí. o 70 pesos? Creo que los cigarros cuestan algo así, ¿no? Hace mucho que ya no compro unos, Yo ya como tampoco fumo, pero 14 años, creo, pero creo que por ahí algo así han de costar los cigarros. O tomarte un café, pues. exacto. Seguro, no sales con menos de $3 con un café en la mano, seguro. Oye, y bueno, los que han sido obviamente los que arrancaron esta gran tendencia de las OTTs, incluso pues, para quienes se acuñó el tema de la OTT, que por cierto, digo, alguna vez alguien me preguntó, entonces no sé si a todo el mundo le queda muy claro, pero el tema de o sea, OTT se refiere a over the top, o sea, y tradicionalmente se había hablado de que había, en el tema de los medios, se hablaba de que había medios ATL y BTL, ¿no? O Ujú, sea, ujú, y ATL y BTL se refería a above the line o below the line, en ujú. esencia, refiriéndose a si eran medios masivos o medios más targeteados, más dirigidos a la persona, ¿no? Entonces, ATL, pues Ujú, ujú. tradicionalmente era la televisión, el radio, los medios masivos, y BTL, pues digo, hoy en día todavía sigue existiendo mucho, se usa mucho el término para toda una industria de gente que produce cosas que impactan a pocas personas, pero de forma muy significativa. Y bueno, de pronto empiezan eh, a surgir otro tipo de plataformas que, que vaya, que no cuajan con ninguna de estas descripciones. En particular, pues cuando surge ya el último modelo con el que se quedó Netflix, ya hemos platicado de que pues, pasaron por varios modelos de negocio antes de quedarse con el que tuvieron, con el que hoy tienen y con el que han triunfado enormemente, pero pues, de pronto empieza a suceder que este tema de ocurrir televisión a través de la computadora o a través de internet, pues ni siquiera tenía una definición en sí mismo, no cabía en ninguno de los dos. Entonces se acuña un poco este término de OTT, Sí. que se refiere a que pasa por encima de la línea, ¿no? En fin, el punto es que así bajo ese rubro se agrupa Ajá. a estos tipos de plataformas como Amazon Prime, como Netflix, Ajá. las plataformas OTT. Y bueno, hablando, insisto, del rey, el primero, el que puso las reglas de cómo se hacía esto, que fue Netflix, pues ahora, por distintas circunstancias, hemos tenido oportunidad de platicar mucho de cómo hacen las cosas Netflix, porque pues, no solamente reescribieron el libro en cuanto a
vaya, en cuanto a cómo se hace la transferencia de contenido, en cómo se consume, en los horarios, en la falta de horarios, en poder consumir las cosas. Por ahí se hablaba de que se perdió para siempre el concepto del prime time, un concepto con el que tú y yo siempre estuvimos muy familiarizados porque los dos trabajamos en Sí. televisoras en su momento. Pues es un concepto que hoy ya no tiene mucho sentido y por ahí se decía que se perdió el prime time para hablar del my time, ¿no? Consumir las cosas cuando quisieras, todo estaba ahí a un clic de distancia. Y bueno, pues Netflix en gran medida fueron responsables de que esto sucediera y ahora pues puedes entender un poco más de esto gracias a este libro el libro de No Rules Rules, ¿no? Exactamente. Sí, un libro bastante interesante que acaban de sacar al mercado hace 2 días, el 8 de septiembre lo liberaron. Yo lo había precomprado en esta modalidad de audio y Sí, la verdad es que me lo estoy devorando hablando de estos términos de tecnófagos. Está interesantísimo el libro, ¿no? Y déjame nada más confirmar esto que decías de OTT, el over the sí, top. Yo que también trabajé en una televisora, en un broadcaster, sí, era porque digamos que al principio de toda esta digitalización por ahí del inicio del año 2000, sí, los grandes broadcasters tenían diferentes revenue streams, ¿no? Líneas sí, de ingresos. líneas de ingresos Eh, de... la principal pues era la publicidad que tenían, los que tenían canales abiertos, pues ese era donde entraba la mayor cantidad de todos los ingresos de la compañía, ¿no? Después le seguían lo que le llamaban otras ventanas, como las ventanas de televisión por cable o privada, satelital, cualquier modalidad que fuera. Tenían la Sí, ventana de la media, que eran los videocassettes, beta, VHS en los 80s, 90s, luego los DVDs, donde se consumían estas cosas, y luego otras ventanas más pequeñas, ¿no? Donde a lo mejor sí, la vendían contenido distribución. para, ajá, exactamente, suscripciones o para restaurantes o otros medios donde se podía transmitir el mismo contenido, ¿no? Pero la idea era, tú produces contenido o compras ese contenido, tienes una librería y lo puedes distribuir en diferentes medios con diferentes reglas y cada uno de ellos te va a reportar un monto de ingreso. Y en Sí, ese entonces, esta parte digital que era muy insignificante, era muy pequeña porque, como siempre pasa en la tecnología, tenía todo el potencial de hacer cosas maravillosas, pero cuando lo veías con la conexión del módem sí, claro. a 56K en aquellas épocas, se veía horrible y chiquitito y muy Tardaba complicado, ¿no? muchísimo. Tardaba Sí, mucho y los móviles pues ni de broma podían transmitir contenido audiovisual, etcétera, etcétera. Entonces, ese over the top era ingresos que se podían traer de esa parte digital que era extremadamente pequeña, ¿no? Y fíjate que ahorita que hablamos de este libro, me metí a ver algunos datos financieros y simplemente lo voy a agarrar como una referencia, puede ser cualquier broadcaster, pero uno que en Latinoamérica estamos todos muy familiarizados, pues es Televisa, ¿no? sí, Y fíjate, Televisa en el año 2002, que es cuando Netflix se convierte en una empresa pública, porque recordaremos que Netflix empezó a finales de los 90 con el negocio de la distribución de los DVDs por correo, así pero es. cuando se vuelve pública es en el año 2002. La acción de Televisa más o menos por ahí valía entre $1.50, $2, Ujú. y la acción de Netflix en su salida al mercado es en $1, ¿no? La Ok. acción. Cuando hacen su Diecio- IPO famoso, su salida al mercado inicial. Exactamente. Y 18 años después, el día de hoy, que estamos parados en el 2020, Sí, la acción de Netflix vale $500 y la ok. acción de Grupo Televisa vale $1, ¿no? O sea, Wow. quien haya invertido dinero en el año 2002 en un broadcaster, pues seguramente, si no lo sacó nunca, pues tiene la misma cantidad o menos de lo que tenía en ese momento, ¿no? Sí, mucho Sin menos tomar en para el cuenta la ajuste. depreciación, que eso ya es 20 años, es Exacto. muchísimo, Haciendo el ¿no? ajuste para la inflación y depreciación, sí tienes mucho menos. Exactamente. Y bueno, la clásica y trillada historia esta de que Netflix tuvo una junta con Blockbuster para tratar de venderlo, pues imagínate lo que valía un broadcaster, CBS, ABC, el que tú quieras en Estados Unidos, con toda la infraestructura que tenía tecnológica, de antenas, de edificios, estudios, etcétera, etcétera, en comparación de una startup que, digamos, en 2002 ni siquiera estaban hablando de temas digitales, era un negocio puro y duro de distribución física por correo de DVDs. Hoy en día tiene una valuación de 500 billones de dólares
Ujú. en comparación de 3 que tiene el broadcaster. O sea, es impresionante cuando lo ves en términos económicos, financieros, de cómo toman valor las empresas que se suben a los trends, pues digamos, de la evolución del mundo. No quisiera usar la palabra tecnología porque no solo es tecnología, Así es. pero nos guste o no, vivimos en un mundo donde la tecnología es uno de los grandes drivers, sin lugar a duda, que marca el progreso y que sin lugar a duda también le da mucho valor a las compañías, ¿no? Por eso la importancia todo el tiempo de estas decisiones de en qué momento incorporar tecnología a una empresa son tan importantes, ¿no? Y bueno, Pero, perdón, es sí. que la razón por la que hice tanto hincapié en el principio de que empezamos a hablar de esta nota, de el tema de que Netflix reescribió el libro de las reglas, tiene que ver exactamente con lo que estás diciendo. Apoyo totalmente tu punto. Creo que es mucho más allá del tema de la tecnología. O sea, Netflix se dedicó a hacer las cosas de una forma diferente en un nivel cultural. Y lo que estamos viendo es justo eso. Digo, hace poco compartíamos algunos puntos del credo cultural que Netflix tiene en cuanto a este tema de no tenemos reglas y no queremos tenerlas. Por ejemplo, no sé, creo que una de las cosas que más comentamos fue que para Netflix uno de los dogmas que tienen dentro de este credo es hacemos que todos los documentos sean abiertos dentro de la compañía. O sea, en Netflix, cualquier documento, y ellos lo enfatizan muchísimo. No sé qué tanto lo lleven a la realidad a la hora de la hora, pero al menos eso lo ponen ellos en sus estandartes y dicen que todos los mails, todos los documentos, todos los memos, toda la inteligencia de mercados que tienen, todos los press releases dentro de la compañía están abiertos para que cualquier empleado pueda accesarlos, editarlos y manipularlos. Eso es el tipo de cosa que a cualquier persona que haya trabajado en una organización tradicional le da un infarto. O sea, como que dice, no, pues no, la información hay que protegerla, porque pues, es el tipo de cosas que produce leaks y entonces al rato todo el mundo sabe lo que estás planeando hacer y tu estrategia. Y dentro del mismito párrafo donde te dicen, aquí hacemos así esto, ellos lo enfatizan y reconocen ese riesgo y dicen, seguramente hemos enfrentado muchas filtraciones de información, pero vale la pena más lidiar con eso y a cambio tener un cuerpo de empleados bien informados, que todo el mundo sabe qué estamos haciendo y que todo el mundo sabe hacia dónde va la compañía y qué es lo que nos está preocupando y cuál es el siguiente paso que vamos a tomar. Entonces, pues ese es el tipo de paradigmas que no tienen nada que ver ni siquiera con la oferta de lo que está haciendo la compañía, no tiene nada que ver con lo que hacen. Puede ser o no tecnología, pero al final de lo que se trata es que es un tema cultural dentro de la misma empresa, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, el libro, si alguien te preguntara de qué se trata el libro de No Rules Rules, es de cultura, ¿no? Es un libro que habla específicamente de la cultura de esta compañía y que no solamente es privativa de Netflix, ¿eh? Correcto. Hay muchas empresas, yo te diría que incluso la tendencia, al menos en esta industria, donde están estas grandes tecnológicas, donde hay mucho emprendimiento, todos estos startups, toda camina hacia allá. Y cuando lo ves en retrospectiva, lo que siempre pasa cuando evolucionan las cosas en la humanidad, lo ves como, oye, ¿cómo era posible que lo manejáramos así? Hay grandes ejemplos de compañías públicas que tienen esta secrecía hacia el interior de la compañía, Uh-huh. cuando el director general todos los trimestres se para con unos accionistas. Aparte, digo, depende de los países, pero la mayoría de las casas de bolsa y los sistemas financieros regulan que las empresas tienen que transparentar ciertas cosas que están haciendo. No tienes que reportar las ventas, Sí, tienes que sí, reportar las utilidades. Si sí. hiciste alguna fusión o una compra o estás desarrollando algo importante, lo tienes que reportar. Y entonces es una ironía y perdóname, yo sé que aquí voy a pisar muchos callos de gente pues muy tradicional en los corporativos y en las empresas, pero es una absoluta estupidez que tú no le quieras compartir a la gente que trabaja para ti información que tú estás compartiendo al mercado, ¿no? O sea, Correcto. el Sí, CEO se para a decir, pues sí, perdimos $100 millones con tal transacción, no sé qué.
y hacia el interior de la compañía, en una junta los ejecutivos dicen, oigan, lo de los 100 millones no lo vayan a decir a nadie, hay un memo que es confidencial, por favor, todos reservados, que nadie se entere, por favor, o sea, ¿cómo que nadie se entere, no? Yo he trabajado en mi vida en grandes corporativos, Sí, sí. algunas empresas transnacionales, y siempre es la misma historia, ¿no? Alguien alza la mano y dice, oiga, señor, ¿no, nos podría decir algo de los 100 millones que se perdieron? No, no, ¿cómo te enteraste? Eso es confidencial. Pues lo leí en el periódico en la mañana, ¿no? Pues sí, ahí te Claro, enteraste, claro. ¿no? Sí, y como dices, digo, hoy en día están en boga las empresas de tecnología y claro, pues son las más grandes del mundo y son las que están tomando las grandes decisiones y por eso las volteamos a ver con este interés cultural y entender que están haciendo bien y bueno, pues evidentemente mucho de eso tiene que ver con las decisiones que están tomando en cuanto al manejo de la información pues por ahí también hay otros ejemplos de una empresa de tecnología muy grande como Amazon, que pues es Ujú, hoy en día dependiendo de cómo lo estemos midiendo, pero la primera o segunda empresa más grande del mundo, de ahí no pasan. Pues son muy famosos algunos ejemplos que hemos platicado también de cómo Amazon, el propio Jeff Bezos hace mucho énfasis en cómo se toman las decisiones, cómo se hacen las ujú. presentaciones, por ejemplo, cómo Sí. prescinden de juntas multitudinarias, la famosa regla de las dos pizzas, ¿no? Ujú, ujú. Nunca hagas una junta donde no haya más gente a la que puedes alimentar con dos pizzas, Correcto. no el llegar a las juntas con un texto, con una historia, más que un texto Ujú, escrita ujú. en un determinado número de cuartillas. Todo esto, pues de nuevo, no tiene que ver con tecnología, no tiene que ver con que seas una empresa de tecnología, tiene mucho que ver con que seas una empresa con esta visión que te da la tecnología Ujú, de ujú. moverte rápido, de tener los pies ligeros Sí, y adaptar, ¿no? así es. Pero bueno, quería que también nos contaras, por favor, mi querido Bernie, porque ya se nos está acabando el tiempo Sí. y quiero que nos cuentes de una nota que me compartiste hoy que me pareció fascinante, de esta cámara de 3200 megapíxeles que literalmente puede entonces darte los detalles de lo que está pasando, pues prácticamente si tomo una foto desde aquí a la luna, pues ya puedo ver qué está pasando con la banderita que puso ahí Neil Armstrong, ¿no? ¿Cómo está la cosa con eso? Sí, mira, es una nota muy interesante porque es una cámara que tiene una capacidad, una resolución muy, muy alta. Es de 3200 megapíxeles. Para que te des una idea, tiene una gran cantidad de sensores y también físicamente es muy grande, ¿no? La van a utilizar en un telescopio en el sur del continente americano para hacer observaciones del espacio profundo, cuestiones muy sofisticadas como antimateria, agujeros negros y todas estas cuestiones que siempre han sido pues más difíciles de observar Sí, a través de estos aparatos que hacen los astrónomos, los astrofísicos. Y sí, tiene algunos datos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tomas una fotografía con esta cámara, con esos 3200 megapíxeles, si sí, tú la quisieras ver en tamaño real, al 100%, lo que en una sí, sí. computadora, cuando estás en un Uno a software uno. de edición, necesitarías un arreglo de 378 pantallas de 4K para poder apreciar la imagen completa, ¿no? Entonces es algo alucinante y fascinante pensar hasta dónde estamos llegando con este tema de la óptica y las imágenes que se van a poder captar. Si la ponen en un satélite, pues podrías captar imágenes con muchísimo mayor resolución de la corteza terrestre, de las Sí. ciudades. Creo que igual va a potencializar muchas cosas hacia adelante con la innovación y la aceleración tecnológica, ¿no? Para muchos campos. Sí, a ver, espero no estar diciendo una salvajada, pero lo que yo entiendo es que la diferencia entre esto y un telescopio o un telescopio tradicional es que, a ver, un instrumento óptico, conforme va aumentando su capacidad, lo que hace es te da justo la capacidad, perdón, de ir aumentando el rango de lo que ves, la distancia de Ujú, lo que ujú. ves. La diferencia con el pixelaje de una cámara digital es que ahí lo que está aumentando es la información Ajá. que absorbe la imagen. De tal suerte que, como dices, si esto se lo pusiéramos no desde la Tierra hacia el espacio, que es el caso como lo están aplicando, sino al revés, desde el espacio, desde un satélite hacia la Tierra, pues justo, la cantidad de información que está absorbiendo este lente, aparato es tan alta que pues, le podés hacer zoom in, zoom in, zoom in, zoom in, zoom in de forma casi infinita hasta llegar, como dice, a la corteza terrestre y ver de qué color tiene los ojos una hormiga Exacto. desde la Estación Espacial Internacional, ¿no? O sea, es maravilloso.
Exacto, porque digo, no soy experto, pero la óptica tradicional a través de cristales y espejos, pues tiene una limitante con la Claro, intensidad de la luz de la fuente que estás captando, ¿no? Cuando ya es muy sí, tenue, que eso te lo vas a empezar a incrementar con la distancia, pues ya las imágenes ya no tienen buena resolución. Y esta cámara tiene unos sensores altamente sensibles que cantidades imperceptibles para el ojo humano de luz las pueden captar y las pueden plasmar en una imagen con esta representación de píxeles, ¿no? Que es todo este mundo digital de las imágenes que pues es una realidad y es hacia donde va toda esta industria. sí. Sí, sí, sí. Pues hacia allá va la industria, hacia allá va la tecnología y pues a donde vaya la tecnología iremos nosotros, mi querido Bernie, a tratar de entenderla, asimilarla y pues en la medida de lo posible tratar de transmitir un poquito de ella a la gente que nos hace favor de escucharnos. Les recordamos que por favor nos escriban a tecnófagos@kionetworks.com y pues ahora se nos acabó ya el tiempo, pero pues regresaremos muy pronto para seguir absorbiendo estas notas y de nuevo intentar transmitir un poco de este conocimiento. Y pues como siempre ha sido un gusto platicar contigo, mi querido Bernardo. Yo soy Ricardo Maza y me acompañó una vez más en una emisión más de Tecnófagos mi querido amigo Bernie González. Muchísimas gracias, Ricardo. El placer es mío. Se nos pasa esta hora como agua y Como no agua. sé, a ti creo que igual que a mí nos encanta hablar de esos temas que son apasionantes y pues nos vemos en el siguiente episodio. Así será. Pues muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos una vez más en una futura emisión de Tecnófagos. Gracias.